Mis hermanos, hermanas que están aquí presentes, como quienes están en sus hogares. Dios nos ayude. Quiero que hagamos oración antes de iniciar. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y tu misericordia es cada día. Y tu misericordia es a cada instante para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú guías nuestros pasos y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Señor, como dice tu palabra, obra para bien para quienes buscamos amarte y adorarte y servirte. Bendice a todo tu pueblo que ahorita está reunido delante de tu presencia, tanto los que estamos presencialmente como quienes están en casa. Al resto de tu iglesia, que por razones diferentes no están conectados o no están presentes, también bendícelos, sé con ellos. Y bendice a toda tu iglesia. No solamente a la iglesia presbiteriana, pero a toda la iglesia que es tuya, a todos los que son tuyos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, suplicándote también que nos des palabra tuya, que tú nos inspires, nos guíes para entender y disfrutar tu palabra, Señor. Llénanos de ella y limpia nuestros corazones para que podamos recibirla con gozo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Ahorita que estábamos haciendo la lectura bíblica, hermanos, debo confesar algo. No sé por qué, en lugar de leer Primera de Reyes 19, leí Primera de Reyes 17. Y dije, ay, me equivoqué por 2 capítulos. Y obviamente yo leí el capítulo 17 y sobre él preparé el sencillo mensaje que Dios me dio. Pero el título del mensaje es Hombres de Dios. Y sobre este hombre de Dios que vamos a hablar hoy, vamos a meditar, es Elías. El capítulo 17 empieza hablando del profeta Elías también. Así que bueno, y obviamente pues tuve que consultar la vida de Elías. Y vamos a empezar a dar un panorama general, muy breve desde luego, de quién era Elías. Para empezar, no nos dice la Biblia en dónde nació Elías. Supuestamente nació en un pueblito, una población que se llamaba Tisbe, porque se le llama Elías Tisbita, el Tisbita. Pero con exactitud no se sabe, mucho menos la Biblia menciona de qué familia era y de qué tribu. No nos da más información. De repente aparece Elías, aquí en el capítulo 17, el profeta de Tisbe dice en Galad. Elías, el profeta de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab. Bueno, y va con el rey Acab. Elías vivió ahí por el siglo IX antes de Cristo, y su ministerio profético está narrado en el capítulo 17, 18 y 19 de Primera de Reyes, así como luego nos habla en el capítulo 21, y de ahí se salta a Segunda de Reyes, capítulos 1 y 2. Y no se habla más de él. Ahora, aparentemente es una vida muy corta, tenemos poca información acerca de sus orígenes, pero vaya que fue un hombre, un siervo muy, muy usado por Dios.
a mí me impactó mucho y voy a hablar un poquito más sobre el capítulo 17. Lo que pasa en la narración que nos hace la palabra de Dios, yo me basé mucho en la versión la Biblia al día, en paráfrasis. Y si ustedes gustan leer conmigo el capítulo 17, yo lo voy a leer rápidamente y está en un español muy entendible, más que en la versión que tenemos. Y dice así, y nos vamos a ir deteniendo, dice: Elías, el profeta de Tisbe en Galad, le dijo al rey de Acab: tan ciertamente como que Jehová Dios de Israel vive, el Dios al cual adoro y sirvo. O sea, Elías servía y adoraba, era un hombre temeroso de Dios. Al Dios al cual adoro y sirvo, te digo que no habrá rocío ni lluvia durante varios años en Israel hasta que yo lo diga. Bueno, se sentía con autoridad, pero autoridad de Dios. Y es hasta que yo lo diga. No es que él tuviera ese poder de poder atajar la lluvia, él, ¿no? Él se sentía absolutamente respaldado por el Señor. Y luego le dice a Acab: mira o ve hacia el oriente y escóndete, Y Jehová le dijo a Elías, Jehová le volvió a hablar a Elías y le dijo: vean hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al oriente de donde desemboca el río Jordán. Beberás agua del arroyo y comerás lo que los cuervos te lleven, porque yo les he ordenado que te den alimentación. Todo esto que estamos leyendo son cosas extraordinarias, hermanos. Cosas, voy a llamarles sobrenaturales. ¿Por qué? Porque le dice Dios: van a ir cuervos y te van a dar pan, te van a dar comida cada mañana y cada tarde, y bebe agua del arroyo que está por ahí cerca. Y así lo hizo, y Dios cumplió su palabra, y Elías estuvo alimentando del agua del arroyo que corría por ahí cerca, y se alimentaba de el pan y la comida que mañana y tarde le llevaban los cuervos. Los cuervos. ¿Y cómo sabían los cuervos que tenían que llevar allí? Hoy estuve platicando con una persona que es atea, un abogado, y no les entra en la cabeza ni siquiera que exista un Dios. Menos van a aceptar estas cosas, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios es todopoderoso. Él hace cosas increíbles. Y lo podemos constatar en nuestras propias vidas, en nuestra propia familia, día a día, hermanos. Por eso es que nosotros aceptamos y entendemos, voy a decirlo entre comillas, por la fe lo entendemos, que así obra Dios. Bueno, no dudó Elías, obedeció y se fue, y bebió del arroyo, y tal cual Dios le dijo, fue alimentado. ¿Qué estaba experimentando Elías? La gloria de Dios, el poder de Dios. Eso sucede cuando somos obedientes al Señor. Cuando obedecemos la palabra de Dios, la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. En todos los aspectos, hermanos, en todos. Y entonces, Elías, dice aquí, hizo lo que Jehová le había dicho y acampó junto al arroyo. Los cuervos le traían pan y comida cada mañana y cada tarde y bebía del arroyo. Pero después de un tiempo el arroyo se secó porque no llovía en ningún lado en lugar de la tierra. O sea, en cumplimiento de la profecía que el mismo Elías le hizo a Acab,
pues no iba a llover. Y llegó el momento en que Dios cumplió su palabra a través de la palabra que Dios le ha dicho a Elías. Dios a Elías se cumplió y dejó de llover. Y él mismo fue, entre comillas, víctima de su propia profecía. ¿Sí? Entonces acaba el agua y entonces Jehová, pues el Señor estaba al tanto de su siervo, le dijo: anda a vivir al pueblo de Sarepta, junto a la ciudad de Sidón. Allí hay una viuda que te dará comida, así se lo he ordenado. No me tomé y no me alcanzó el tiempo de ver qué tan lejos estaba de donde estaba Elías, que era, dice aquí, al término donde terminaba el río Jordán, a una orilla, y Dios le dijo: vete a Sarepta, cerca de Sidón. Ahora, Sidón está lejísimos, hermanos, está lejísimos. No estaba a la vuelta de la esquina, estaba lejos, lejísimos. Bueno, Elías obedece y se va a Sarepta, junto a la ciudad de Sidón. ¿Se acuerdan? Sidón y Tiro eran ciudades que ahora están cerca, está por Jordania, por allá. Está lejísimos. No era ir a darse una vueltecita, estaba lejos, lejísimos. Pero Elías no replicó, no dijo: ay, Señor, está muy lejos, ¿por qué no por aquí cerca? A veces somos así, ¿verdad? Señor, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? No. Le obedeció al Señor y se fue. Y luego dice: ahí hay una viuda que te dará comida, así se lo he ordenado. Dios sabía que allá había una viuda, y no se da su nombre, pero no se da su nombre, una mujer viuda. Y dice aquí que ella le daría comida a su siervo Elías. Las mujeres solas en Israel era lo más triste que podía haber para una mujer en Israel, quedarse sola. Y más si no tenía parientes cercanos. Era algo tremendo para una mujer judía que se quedaba sola. Pero esta mujer además estaba viuda, y con un hijo. Pero Dios la tenía en la mente. Luego a veces nosotros pensamos que estamos con alguna carencia, algún padecimiento, algún problema. Y a veces nos sentimos como que, ¿será que Dios sabe de mi problema? ¿Por qué no se resuelve? ¿Por qué no sano? ¿Por qué mi asunto económico? ¿Por qué no me ascienden en el trabajo si yo ya llevo tantos años? Como que ya me lo merezco. Yo necesito más ingresos. ¿Acaso el Señor no lo sabrá? Y así pensamos cosas. Bueno, aquí podemos deducir que Dios. Imagínense cuánta gente había, nada más del pueblo, cuánta gente. Podría decir varios millones de israelitas había habitando en toda esa área. Y Dios tenía perfectamente localizada a esa viuda. Pero además, no sé cómo, tal vez en sueños, o no sé, Dios ya le había dado instrucciones a esa mujer, que iba a ir un hombre, no sé si le dijo el nombre, va a venir un hombre que se llama Elías y te va a pedir de comer y le vas a dar de comer. No nos describe la Biblia. Pero el Señor le dice: así se lo he ordenado. Y la mujer ya lo sabía, la viuda ya sabía. Y entonces dice, y él, o sea, Elías se fue a Sarepta. Cuando llegó junto a las puertas de la ciudad, vio a una viuda que recogía leña y le pidió un vaso de agua. O sea, llegando, Dios la puso en su camino. Estaba recogiendo leña.
cuando ella iba a buscar el vaso de agua, él la llamó y le dijo, además, tráeme un pedazo de pan. O sea, no solamente le pidió un vaso de agua, le pidió un pedazo de pan. Y allí el profeta dio en el clavo del problema de la viuda. ¿Por qué? Porque ella respondió, vive Jehová tu Dios, que yo no tengo un solo pedazo de pan en casa. Tengo solamente un puñado de harina y un poco de aceite en el fondo del depósito. Estaba juntando algunas ramas para hacer un fuego, para preparar mi última comida, para que luego mi hijo y yo nos muramos de hambre. Qué tremendo. Había sequía, ya no había que comer. Y esa viuda, como una mujer sola, pues estaba todavía más desvalida y económicamente estaba ya en las últimas. Solamente tenía un poquito de harina, dice, y un poco de aceite en el fondo del depósito para hacer el último pan que iba a hacer para que ella comiera y su hijo, y después esperar la muerte porque ellos no iban a tener que comer. Pero Elías, el profeta de Dios, le dijo, no temas, anda y prepara esa última comida, pero antes prepárame un pan. Podríamos decir, qué egoísta profeta. ¿Cómo le pide primero para él y luego que coma esa viuda que seguro tenía hambre y su hijo? Y él quiso comer primero. Pero acuérdense que Elías era un hombre que se dejaba llevar por la voluntad de Dios y la voz de Dios. No fue accidental que le dijera, ¿sabes qué? Dame pan. A lo mejor la viuda pudo haberle replicado, oye, pero espérame, si yo tengo hambre y mi hijo también, siquiera déjalos comer primero un pedazo y te doy un pedazo, pero no me pidas el pan. No lo dijo la viuda. Posiblemente Dios estaba probando la fe de la mujer, pero también Elías estaba hablándole con la autoridad de Dios, sabiendo que Dios iba a hacer algo maravilloso ahí también. Entonces, dice, después habrá suficiente comida para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, dice que siempre habrá suficiente harina y aceite en tus depósitos hasta el día en que Jehová envíe la lluvia y vuelva a haber cosecha. ¡Qué maravilla! Nunca faltaría, o sea, no le dijo, se va a llenar, va a rebosar de trigo, de masa, ni va a haber mucho aceite, se va a derramar, no. Siempre que metas la mano, ahí habrá suficiente para que comamos los tres. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero Dios lo va a hacer. Y Dios lo hizo, hermanos. Dios lo hizo. ¿Cómo? No sé. No sabemos. Así como no sabemos cómo a veces Dios obra en nuestras vidas, resolviendo X asuntos en nuestras vidas. A veces decimos, ¿cómo me la pasé este mes si yo no tenía suficiente dinero y comimos todos? ¿O cómo pude pagar esta deuda? ¿De dónde me salió el dinero? Pero la pagué. ¿O cómo es que ya no me duelen las rodillas? Y yo le dije a Dios, pues, Señor, ya no quiero ir al médico, ya no quiero confiar, o no tengo dinero, etc. Por favor, sáname. Y de repente, ay, ya no me duelen. ¿Cómo lo hizo Dios? Pues no sé, pero el Señor lo hizo. Y así como es, hermanos,
infinidad de bondades de Dios, de actos, vamos a llamarle sobrenaturales, que para Dios pues, es algo muy natural, porque dice la palabra que de la nada Él hizo todo. Entonces, ya con eso. Y dice, ella hizo lo que Elías dijo y los tres siguieron comiendo de la provisión que había de harina y de aceite todo el tiempo que fuese necesario. No importaba qué cantidad usara, siempre quedaba suficiente en los depósitos, tal como Jehová había prometido por medio de Elías. O sea, era Dios hablando por medio de Elías, no era Elías el que decía, mira esto porque yo soy el gran profeta, no, era Dios. Entonces comieron todo lo que quisieron y allá había siempre. A lo mejor hasta engordaron, ¿verdad? Se pusieron gorditos y todo y ahí estaban bien, vivitos y coleando, como decimos. Pero un día se enfermó el hijo de la mujer y murió. ¡Qué tremendo! Otra situación difícil. En medio de esos momentos de estar viendo la gloria de Dios, de repente, un problemón para la mujer. Se le muere su hijo. Ya me imagino. Pues era viuda y era la única esperanza que tenía, pues era su hijo. Y se le muere. Se enferma y se muere. Ya me imagino el dolor de la mujer. Y ella exclama, oh varón de Dios, lloró ella, ¿qué me has hecho? ¿Has venido aquí a castigarme por mis pecados y a matar a mi hijo? O sea, ella intuyó que Dios la estaba castigando por ser pecadora y que la presencia del varón de Dios era ahora sí que para arreglar cuentas con ella, porque ¿quién sabe qué haya hecho en su vida? ¿Quién sabe qué tenía en la mente de lo malo que ha hecho delante de Dios? Y se sintió aludida. Dice, pues es que Dios es el que me está quitando a mi hijo porque, pues sí, me está cobrando en los malos pasos que anduve, no sé, qué se vino a su mente. Y llora y le dice, varón de Dios, ¿por qué me haces esto? Y entonces Elías le respondió, dámelo, dame a tu hijo. Y se lo da, y dice que tomó el cuerpo del niño y se lo llevó al aposento alto, a la pieza de huéspedes donde vivía, y puso el niño en la cama, y luego clamó a Jehová. Oh Jehová Dios mío, ¿por qué has mandado la muerte al hijo de esta viuda que me está hospedando? Enseguida se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Oh Jehová Dios mío, deja que el espíritu de este niño vuelva sobre él. Jehová oyó la oración de Elías y el espíritu del niño volvió y el niño revivió, resucitó. Entonces Elías lo llevó hacia abajo y se lo entregó a su madre. Mira, tu hijo vive. Y la mujer dijo, ahora sé ciertamente que tú eres un profeta, le dijo ella, y que todo lo que tú dices viene de Jehová. Hermanos, no sé si a ustedes les ha tocado, a veces están en medio de, ahora sí que, momentos hermosos de mucha bendición y estamos felices. Y de repente, sin más, un problema, y fuerte, que nos simbra. Y decimos, Señor, ¿y ahora por qué? ¿Qué he hecho mal, Señor? Hermanos, si echamos mano del conocimiento de la palabra de Dios y recordamos aquello que dijo el apóstol Pablo, que todas las cosas ayudan a bien
a los que a Dios aman. Según el propósito de Dios. Hermanos, este capítulo, ¿y saben por qué lo quise leer? Y no el 19, que aunque también esa parte la leí. Es que el día de ayer yo estaba en una audiencia en un tribunal y en medio de los abogados y los magistrados y todo, pues como estaban platicando y alegando y todo, y yo iba sin abogado, no fueron mis abogados, me dejaron solo. Dije, bueno, pues voy a leer esta porción que mañana vamos a meditar con los hermanos en la iglesia. Y justamente entendí eso. Me estaba pasando algo similar a lo de la viuda. En medio de bendiciones, de repente se me presentó un problema muy grave. Y bueno, dije, Señor, pero justamente la palabra de Dios nos consuela, hermanos. La palabra de Dios nos hace entender que los problemas que se nos vienen y que sí, a veces nos angustiamos y nos causan desasosiego o dolor, etcétera, son un momento, pero después viene la palabra de Dios que nos empieza como un aceite a embalsamar, a sobar, nos empieza a sobar la herida del Señor y se nos va pasando y vamos reconfortándonos. Y hermanos, qué tremenda experiencia de esta viuda al ver a su hijo muerto. Ya me la imagino. Pero también ahí está el ministerio del siervo de Dios, de este hombre de Dios. Qué hermosa responsabilidad, no puedo decir tremenda, qué hermosa responsabilidad le da Dios a sus siervos, a sus siervas. Que en algún momento crucial, ya sea de nuestras vidas o de las vidas de otros hermanos o de nuestra familia o incluso de gente que no siendo cristiana, Dios nos usa para llevarles bendición. Aquí Dios usó a Elías para ser de gran bendición para esa viuda que socialmente estaba desahuciada por ser viuda, pero físicamente también era el último que tenía para comer y ya no había más. Y esperaba en breve ella y su hijo morir de hambre. Pero Dios mueve todo esto, mueve a su profeta. Primero hace el milagro con el profeta de que se vaya a donde Dios primero lo manda, a esconderse, más bien lo mandó que se escondiera, ve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Y Dios le da agua y le da pan a través de los cuervos. Se acaba el agua, le dice, ahora vete para allá, para Sarepta, y allí hay una viuda que ya le di instrucciones, y tú vas a llegar y ahí vas a seguir comiendo, vas a tener alimento. Pero llegó con la peor, ahora sí que con la más débil, con la que menos tenía, ¿no? No sé, a veces, no sé si nos ha pasado que llegamos con alguien que nos recomienda, un médico, un abogado o alguien. No, pues esta persona te va a ayudar, te va a sacar, y la vemos y se ve tan sencilla, tan... ¿Esta persona? Pero si Dios la tiene preparada, aunque la veamos débil, aunque la veamos
va a hacer mucho por nosotros. Y aquí Dios manda a Elías ante una mujer de lo más débil que había en él. Yo creo que era el eslabón más débil de esa comunidad, la viuda. Y Dios manda para rescatarla y darle una vida de esperanza. Ya no nos dice mal la Escritura cuántos años vivió, si su hijo creció y se casó y tuvo hijos y ella fue abuela y tuvo una hermosa familia. Quiera Dios que así haya sido, ¿verdad? Y seguramente sí, porque Dios la bendijo. Y seguramente la bendijo con nietos y bueno, se hizo una gran familia porque cuando Dios bendice, bendice en grande, hermanos. Elías sigue su ministerio y en el capítulo 19 que leímos, pues demuestra a los profetas de Baal y al rey necio y a su esposa necia que no hay otro Dios más que Jehová, el Señor. Y otra vez vuelve a hacer algo increíble, declamar a Dios y después de haber quemado la leña, echado agua y todo, y en fin, empapado, baja fuego y consume todo. Y quedan humillados los 400 profetas de Baal y de Acera, y no contento con eso, los degolla, los elimina. Ya me imagino qué tremendo debe haber sido ese escenario. Pero, acto seguido, le entra miedo cuando escucha las amenazas de Jezabel, la mujer malvada, esposa del rey. Y tiene miedo y corre. O sea, uno dice, a ver, Elías, ¿cómo que Dios te ha demostrado su poder y ahora con esa mujer, con las amenazas de esa mujer, corres? Y vas y te escondes y deseas hasta la muerte que Dios te recoja. A ver, Elías, ¿no estás entendiendo? Hermanos, también los siervos de Dios, los hombres de Dios, solemos flaquear. En algún momento Dios lo permite. Yo no veo otra explicación más que Dios le permitió a Elías flaquear. Aún en medio de eso, Dios le muestra su gloria. Esa parte donde dice que pasa el Espíritu de Dios, ese silbido hermoso, ya me imagino, ¿no? Ha sido de lo más hermoso que pudo haber experimentado Elías al ver pasar. Y bueno, finalmente Dios sigue usando a Elías, unge a estos reyes, incluso uno que no era del pueblo de Dios lo unge, el rey de Asiria. Y Dios prepara a su sucesor, a Eliseo, y Dios se lo lleva, no experimenta muerte. Qué maravilloso. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos experimentar la muerte, hermanos? Ayer se me murió un amigo cristiano en Veracruz. Era un líder y sentimos mucha tristeza, pero finalmente murió. No quisiéramos, como dice el apóstol, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Pero el que nos hizo para esto mismo, dice el apóstol, es Dios. Y Elías, hermanos, quedó en la memoria del pueblo de Israel, aún en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista viene? Pensaban algunos que era Elías, ¿no? ¿Eres tú Elías? No, yo no soy. Y también cuando el Señor sube al monte de la transfiguración, uno de los que aparece con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración es Elías, junto con Moisés.
Y cuando nuestro Señor está en la cruz y clama y dice, Elí, Elí, muchos entienden, a Elías está llamando O sea, en la memoria del pueblo judío, el profeta Elías estaba muy presente. No se nos habla mucho de Elías en la Biblia, así como de David o de Moisés, pero fue un hombre, un siervo, por la gracia de Dios, desde luego, extraordinario. Tanto que aparece con el Señor Jesús en la transfiguración. ¡Qué hermoso! Hermanos, Dios tiene preparados para cada uno de nosotros cosas hermosas y maravillosas. Así que, como Elías, sigamos siendo fieles, obedeciendo la voluntad de Dios y pues lo que Él nos mande, hagámoslo con prontitud y humildad. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción de tu palabra, gracias por ese hombre que por tu gracia tú levantaste y, Señor, usaste en medio de tu pueblo. Él vive contigo, Señor. Él está contigo, al igual que los millones de millones de hijos tuyos que tú redimiste y rescataste y ahora están en tu gloria. Bendito sea, Señor. Ayúdanos a aquilatar, Espíritu Santo de Dios, danos sabiduría y entendimiento para que podamos imitar la conducta de estos siervos tuyos que fueron inspirados por ti. Pero también, Señor, ayúdanos de esas personas pequeñas en apariencia, como la viuda de Sarepta, también, Señor, a escuchar tu voz y también a confiar en ti. Y también clamar a ti cuando estemos en situaciones de angustia. Y bendícenos como la bendijiste a ella, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Digno de recibir